Buenos días mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al tiempo de la palabra del Señor. Los invito a que se conecten con nosotros en esta hora. Y en la presencia del Señor vamos a arrancar orando, hermanos. Vamos a meternos a orar. Vamos a meternos a orar en la presencia del Señor, pidiéndole al Señor que nos ayude en este momento. Que sea Él el que nos ministre, que sea Él el que nos hable, que sea su palabra la que toque nuestros corazones y nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces, vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor de gloria y majestad, te bendecimos y te alabamos en esta hora, Señor. Y te damos gracias, Dios, por permitirnos venir, Señor, y estar en tu presencia, Dios de la gloria. Te glorificamos, Señor, y te exaltamos en esta hora, bendito Rey, en el nombre de Jesucristo, Señor. Queremos nosotros, Señor, presentar nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes delante de ti, maravilloso Dios. Presentarnos, Señor, delante de ti con disposición, Señor, con alegría, con gozo, Señor, con ánimo, Rey, para que tu poder, Señor, para que, bendito Dios, tu gloria, Señor, nos impacte, Rey, nos llene, nos rodee, Señor, de la gloria. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, hoy venimos, Señor, con esa disposición, Rey de la gloria, y queremos pedirte, Espíritu de Dios, Señor, que traigas todo lo que el Padre, nuestro Padre Celestial, tiene para nosotros, Señor. Que tomes el control total de nuestras vidas, Señor, de este tiempo, de este momento, Señor maravilloso. Que tomes el control, Señor maravilloso, de toda persona que está viendo esta predicación, este culto, este servicio, de todo aquel que está allí presenciando, Señor maravilloso, esta administración. Venimos nosotros entonces, Señor, alegres y contentos, Dios, porque sabemos el Dios que tenemos, Señor, un Dios vivo, Señor, no un Dios muerto, no un Dios de muertos, un Dios vivo, un Dios de vivos, Señor, un Dios que trae transformación, un Dios con la capacidad, Señor, de hacer cosas poderosas, Señor, de hacer cosas prodigiosas, de hacer cosas gloriosas, Señor, en las vidas de todos aquellos que lo necesitan, Señor. Ministrar, Señor maravilloso, a los vituperados, a los menesterosos, a los afligidos, a los que están en desolación. Allí estás tú, Señor, para traer libertad, Señor, para traer salvación a los perdidos, Señor. Por eso hoy venimos delante de ti, Señor, en esta hora, agradecidos por esta oportunidad, Señor, por esta gracia que está allí dispuesta para nosotros, Señor. Señor maravilloso, por la compasión que tienes por nosotros, Señor. Y nos permites también, Señor, ministrar, Señor maravilloso, ser tus sacerdotes, ser tus instrumentos, tus vasos, Señor maravilloso, las herramientas, Señor, para traer, para llevar, para transmitir, Señor maravilloso, los designios celestiales, Señor, la providencia de la vida eterna, Señor maravilloso, la providencia del amor, de la misericordia, Señor maravilloso, para todos aquellos, Señor, que necesitan esto, Señor, que somos todos, Señor maravilloso. Todo hombre, Señor, necesita escuchar tu palabra. Todo hombre necesita, Rey de la gloria, necesita de tu amparo, Señor maravilloso. Recibir, Señor, tu poder, Dios, Señor maravilloso. Todo hombre necesita encontrarse contigo, Señor, tener un encuentro profundo contigo, Señor maravilloso. Experimentar, maravilloso Dios, experimentar el gozo y el regocijo de la libertad, Señor, que solo por Cristo viene, Señor maravilloso. Solo por la sangre del Cordero viene, solo por el sacrificio de nuestro amado Rey viene, Señor maravilloso. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, declaramos puertas abiertas para que entre el Rey de toda la gloria, el Rey de todo el poder. En el nombre de Jesús ponemos todo esto, Señor, bajo tu soberanía. Atamos todo espíritu de error, de confusión, de engaño, de mentira, de falsa doctrina, y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria de nuestro Rey. Amén y amén. Bueno, mis hermanos amados, vamos a la palabra del Señor. Quiero que se dirija usted al libro de los Hechos de los Apóstoles.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Capítulo 3, amén. La presencia de Dios es muy bella, amén. Es real, es tangible. Eso que usted, el que es sensible espiritualmente, el que es sensible a la presencia del Señor, sabe que lo que tenemos hoy en medio de nosotros es al Señor, amén. Eso no es ni algo psicológico, eso no es un efecto placebo, eso no es algo aparente. Maravilloso Dios, es la presencia de nuestro Rey, de nuestro Señor maravilloso. Bueno, Hechos de los Apóstoles 3, versículo 19. Bueno, versículo 19 y 20. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, a modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio, y que Él envía al Cristo, a Jesús, quien nos fue previamente designado. Amén. Voy a repetir otra vez los dos versículos. Dice: por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio, y que Él envía al Cristo, a Jesús, quien nos fue previamente designado. Amén. El tema de hoy, mis hermanos amados, el título de la enseñanza de hoy, lo vamos a llamar el refrigerio de Dios. Dígale al que está al lado, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a la persona que tiene al lado, su hermano, su familiar, dígale allí: el refrigerio de Dios. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que, y por allí vamos a empezar, lo primero es que tenemos que entender qué es un refrigerio. ¿Qué es la palabra refrigerio? Cuando buscamos en los diccionarios, hermano, encontramos significados muy sencillos, muy contundentes y prácticos acerca del refrigerio. Y dice el diccionario, dice acerca del refrigerio, habla de la satisfacción que se obtiene con algo fresco o algo que trae un paliativo ante cierto problema. Satisfacción que se obtiene con algo fresco o de un paliativo ante cierto problema. Aquí, hermano, me está hablando el significado de la palabra refrigerio, me habla de satisfacción. Satisfacción, que es algo que trae gozo, alegría, plenitud, algo que trae regocijo, hermano, como una necesidad que es suplida, como una meta que se alcanza, como algo que trae felicidad, satisfacción, como algo que produce deleite, algo que produce delicia. Eso es satisfacción. La satisfacción, por ejemplo, de comer algo rico, la satisfacción de alcanzar una meta, un título, la satisfacción de graduarse, la satisfacción de ver a los hijos crecer, la satisfacción de un matrimonio. Muchas cosas traen satisfacción. La provisión trae satisfacción. Entonces habla de la satisfacción que se obtiene con algo fresco. Algo fresco. Entonces allí comenzamos a entender que el refrigerio es algo que trae como una especie de cura, como una especie de remedio ante el sofoco, ante el calor, ante la inclemencia. Por ejemplo, eso trae frescura. Cuando uno tiene calor y entra el viento fresco, cuando uno tiene sed y toma ese primer sorbo de agua, cuando uno tiene hambre y come ese primer bocado. Esa sensación, hermano, como inmediata,
esa sensación en la que uno se está introduciendo ante la situación adversa, esa primera sensación, ese sentimiento, ese sentir, eso que viene en ese momento se le conoce como refrigerio. Es un paliativo, dice. Un paliativo es una solución a una sin salida, es una solución a un problema. Ese paliativo, esa solución, esa puerta que se abre, se conoce como refrigerio, hermano. Y en otro significado más sencillo, tal como el Señor suele explicarnos la palabra y en la forma en la que el Señor suele hablarnos para explicarnos cosas complejas, pero a través de las cosas más sencillas que en los evangelios y en la época del Señor se conocía como las parábolas. Así los significados sencillos nos ayudan a comprender, hermano, las cosas grandes, las cosas profundas. Y un significado más sencillo acerca de refrigerio dice que es como el alimento o la bebida que se ingiere para tomar energías. Cuando usted recorre el día, tiene el itinerario del día, aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos 3 momentos cruciales para tomar energía, que son a través de la alimentación, y es el desayuno, es el almuerzo y es la cena o la comida. Son los 3 momentos donde nosotros incorporamos el más grueso contenido de energía a través de los alimentos en el día. Pero el refrigerio es conocido como aquello que va entre comidas, como aquello que se levanta o que se presenta para sostenernos entre los platos fuertes, entre las comidas fuertes, eso que nos levanta la energía, eso que nos ayuda a continuar con nuestro itinerario, eso que nos ayuda, hermano, a continuar con nuestras actividades, con nuestros compromisos, con nuestros trabajos, con nuestras obligaciones, con nuestros deberes. A eso se le conoce como refrigerio. Refrigerio que trae satisfacción, deleite. Esa es la principal característica de un refrigerio. Trae como una especie de consuelo, hermano. Trae como una especie de alegría. Lo tomé. Me reincorporó. Trajo energía a mí. Trajo frescura. Trajo un nuevo aire a mi vida. Eso se conoce como refrigerio. Y lo estamos explicando desde el concepto gramático de la palabra, el significado común de la palabra refrigerio. Ahora, como todas estas cosas que solemos explicar desde lo básico, las tenemos que elevar al contexto de Dios, el contexto de Dios, que ya lo llamamos entonces no el simple refrigerio, sino el refrigerio de Dios. Pero las cosas básicas del significado también se manifiestan en el refrigerio de Dios. Y de hecho, hermano, el contenido de la palabra refrigerio se potencia cuando hablamos de Dios. Él lo multiplica, Él lo potencia, Él lo eleva, porque habla de cosas más trascendentales. Entonces estamos hablando de satisfacción, de paliativo, estamos hablando de refrigerio en términos más complejos, más amplios, más profundos, porque cuando hablamos de Dios, hermano, y eso es lo que por el Señor Jesucristo nos es revelado, estamos hablando de cosas que nos invitan a trascender el tiempo, hermano. La vida eterna es el regalo más importante que Dios nos da. Y hacia eso es que tenemos que ser dirigidos, hacia la vida eterna. La palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, mas el reino del Señor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Es una convocatoria a la eternidad, es una convocatoria a algo superior, es una convocatoria a que dejemos de poner la mirada en las cosas terrenales,
que también son las que inspiran nuestras emociones, pero vayamos a algo más importante, a algo que va a trascender. Y la palabra está llena de eso. Y la perseverancia, la paciencia, la insistencia, la resiliencia de la que tanto habla la palabra, está dirigida a eso, hermano. La palabra nos dice, por ejemplo, que no nos hagamos tesoros en la tierra. Y más allá de la codicia, que es uno de los principales defectos del hombre, porque la palabra del Señor dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La codicia es el némesis por excelencia del hombre. La codicia es el desarrollo del orgullo. El Señor dice, habla acerca de que no podemos servir a dos señores: o servimos a la codicia, al dinero, o lo servimos a Él. Van en direcciones opuestas, tienen descripciones, características diferentes. Pero más allá de eso, cuando la palabra de Dios dice que no hagamos tesoros en la tierra, no necesariamente está yendo al extremo de la codicia. Está ya hablando de las cosas que notoriamente son necesarias para nosotros. El comer, el vestir, un techo, nuestro desarrollo psicológico, nuestro desarrollo físico, nuestro desarrollo emocional, nuestra madurez como hombres, como género humano, es necesario para nosotros. Y todo eso, hay muchas cosas que para nosotros se hacen necesarias. Una familia, la presencia de un buen padre, la presencia de una buena madre, tener hermanos, tener amigos, las cosas lúdicas de esparcimiento, las vacaciones, el entretenimiento, el buen entretenimiento. Estoy hablando de las cosas que son buenas, hermano, y que son necesarias para nuestra vida, y que las necesitamos cada día, hermano. El respirar, el dormir, el comer. Necesitamos estas cosas, ¿sí? Necesitamos que nuestra mente descanse, que nuestro cuerpo descanse. Pero el Señor dice, no que nuestros tesoros, que las cosas que por las que tenemos que procurar no sean estas, o no sean principalmente estas. Es básicamente lo que el Señor quiere decir. Que nuestro empeño, que nuestro principal esfuerzo, hermano, esté colocado en las cosas de arriba, en el reino de los cielos. Las cosas terrenales, claro, hermano, traen satisfacción. ¿Quién puede negar, hermano, que un buen platillo, que una buena vianda trae satisfacción? Que un buen vaso de agua trae satisfacción. Hermano, que una buena esposa trae satisfacción, que nuestros hijos traen satisfacción, que nuestras amistades traen satisfacción, que una buena película trae satisfacción, que un buen músico trae satisfacción, que la educación trae satisfacción, las metas personales, el suplir nuestras necesidades, la gratificación de nuestro trabajo trae satisfacción, hermano. Muchas cosas traen satisfacción, pero Dios dice, procuremos las cosas que traen satisfacción y paliativos eternos, hermano, porque esas son las que van a asegurarnos, hermano, que nosotros trascendamos a una eternidad con el Señor. Por eso el refrigerio de Dios está diseñado, hermano, a que pongamos la mirada en eso, en las cosas de arriba. Y cuando vamos al significado, hermano, básico acerca de lo que es el refrigerio, lo voy a comparar con cosas que en este tiempo han sido descubiertas y que han derrumbado, hermano, mitos o creencias que considerábamos verdades absolutas. Por ejemplo, siempre creímos, hermano, que el ser humano debe comer 3 veces al día. Y resulta que se ha descubierto que el hombre debe comer en la medida en que el cuerpo lo requiera. ¿Sí? Entonces, estamos viendo tiempos donde la gente, sí, tiene que ejercitarse, tiene que cuidar su mente, pero también se ha descubierto que lo mejor es que pasemos de 3 gruesos alimenticios. Digo gruesos porque
Cuando hablamos de desayuno, almuerzo y comida, estamos hablando de alimentos que consumimos con grandes porciones. Entonces los especialistas están diciendo, hermano, que en vez de comer 3 grandes porciones, comamos porciones más pequeñas durante ciertos espacios del día. Y se ha demostrado científicamente que hay una mejora en el metabolismo, hay una mejora en la parte cognitiva, hay una mejora en la parte física, hermano. Y si lo acompaña con buena hidratación, con ejercicio y con buen trabajo de la mente y psicológico, usted va a hacer que su calidad de vida, hermano, mejore mucho. ¿Cómo lo comparamos con el refrigerio de Dios? El refrigerio de Dios. Voy a ponerlo en el plano de lo que se conoce como el Shabbat, o el día de reposo, o el reposo de Dios, que es como una exponencia del refrigerio de Dios. Cuando hablamos del refrigerio, estamos hablando de esa capacidad de Dios de traer permanentemente, hermano, una satisfacción a nuestra vida. La palabra de Dios dice que Dios se complace y se regocija en bendecirnos y darnos lo mejor. ¿Cada cuánto? Cada vez que lo requeriramos. Si hace parte de nuestra necesidad, Dios está dispuesto siempre a suplir permanentemente la necesidad. El Señor le dijo a la samaritana, le dijo, usted tiene que entenderlo, cuando estudia la palabra, lo entiende y profundiza, lo entiende cada vez más. La samaritana, hermano, tenía que llevar un odre, un balde, para sacar agua a determinada hora del día. Tenía que ir hasta un pozo, que era conocido como el pozo de Jacob. O sea, un pozo que aquel que perforó ese pozo fue Jacob. Allí la samaritana, a la hora del mediodía, sacaba el agua, posiblemente el agua que iba a suplir las cosas básicas de su casa: cocinar, limpiarse y todo esto que se necesita en nuestro diario vivir. El Señor está allí y Él le dice a ella que Él tiene un agua que todo aquel que la beba no volverá a tener sed. Cuando usted estudia la palabra, hermano, no se trata de que si uno bebe esa agua o le da un sorbo a esa agua, su sed nunca más volverá a manifestarse. Eso no es lo que significa. Sino lo que el Señor está diciendo es: yo estoy proporcionando un río de gloria abundante, caudaloso, inmediato, tan inmediato que usted puede extender la mano permanentemente y tomarla y llevarla a su boca, o puede clavar su cabeza contra eso, o puede sumergirse en esa agua, como el Señor lo manifiesta a través del profeta Ezequiel acerca de los niveles de la gloria en la que el Señor desea que vivamos, siendo el nivel del sumergimiento el nivel óptimo de relación con Dios. Ese río que se le mostró al profeta Ezequiel es el río en el que Dios quiere que nos sumerjamos. Es el agua que el Señor dice que si la tenemos nosotros, nunca más volveremos a tener sed. No es que le di un sorbo y nunca más volví a tener sed. No, tengo una reserva permanente. Tengo acceso permanentemente a la hidratación de Dios. El profeta Elías, hermano, fue bendecido por Dios de manera extraordinaria cuando tuvo que alejarse al desierto en tiempos de sequía, en tiempos donde el agua escaseaba, donde los pozos se secaron, donde los riachuelos se secaron. Dios le abrió un río a Elías, hermano. Atravesó delante de Elías el desierto donde estaba apartado y le abrió un agua poderosa. Y también enviaba un ave, hermano, que le traía pan, el mejor pan, hermano. El pan que trae el Señor es el mejor, y la carne la mejor, hermano. Entonces el Señor le proporcionó ese río y ese alimento permanente a Elías. Cuidó a Elías, lo guardó, lo amparó, le proveyó, hermano, todo lo que necesitaba en ese momento. Eso es lo que el Señor está hablando. Eso es lo que el Señor está hablando. Entonces, volviendo al tema del reposo,
los israelitas, los judíos, han procurado encaminarse hacia la experiencia religiosa de un día en el cual se guardaban de las actividades cotidianas, de la siembra, del cabalgar, de los quehaceres diarios, para tomar un día de la semana y meterse a hacer oraciones, meterse a hacer consagraciones, como una especie de descanso de la actividad, y un tiempo en el que entraban ellos supuestamente a tener una profunda comunión con Dios. Pero todo lo que hace parte de las ordenanzas religiosas adquiere el matiz de lo religioso. Y se convirtió importante el día, pero no la razón del día. Entonces, se volvió importante el día para el judío, pero fueron perdiendo, hermano, perdiendo la esencia de lo que ese día significaba, que era pasar en la presencia de Dios. Y empezaron a consagrar el día, pero no a pasarlo en la presencia del Señor. Entonces el Señor derrumba el parámetro de la forma en la que el judío celebraba el reposo, y nos da por medio del Señor Jesucristo el entendimiento de lo que es el reposo. Y el reposo es un descanso permanente, no un descanso intermitente, no un descanso que al momento sí es o al momento no es. Un descanso permanente, la posibilidad de entrar en el descanso del Señor, hermano. Amén. En el descanso de Él, entrar en una dimensión de la gloria, hermano, de la paz de Dios, de su poder, de manera permanente. Y el apóstol Pablo, hermano, en Romanos capítulo 8, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Está explicando cómo el andar en el Espíritu, hermano, es igual, es lo mismo que andar en su reposo, en su descanso. Es la exponencia de un refrigerio permanente, no un refrigerio aislado, no un refrigerio apartado, sino un refrigerio permanente, o sea, una satisfacción permanente, paliativo permanente, un regocijo permanente, un reposo permanente, un descanso permanente. Amén. Una manifestación de la gloria de Dios en todo momento. Esa es la libertad a la cual nos ha convocado el Señor por medio de Jesucristo, que es además una libertad, hermano, que el pueblo de Israel no quiso experimentar. Es una experiencia que el pueblo de Israel rechazó por apegarse a las costumbres, por apegarse a la ley, por apegarse a las ordenanzas humanas. Rechazaron el descanso, el refrigerio, el reposo de Dios. La palabra del Señor nos dice que la piedra angular, que es Jesucristo, fue desechada por los antiguos, hermanos. Fue rechazada por su pueblo, y fue por esto, hermano, que Dios le abrió la oportunidad a aquellos que no eran su pueblo, para que nosotros, que somos ese pueblo, convirtiéramos esa piedra, esa roca, esa peña que fue rechazada por su pueblo Israel, para que se convirtiera en nuestra base, en nuestro cimiento, para que nosotros pudiéramos construir nuestras edificaciones espirituales, teniendo como fundamento, teniendo como base la roca que los antiguos rechazaron, hermano. La piedra angular ahora se convierte en la base de nuestras vidas. Y el refrigerio, hermano, y el reposo es una de las principales características de aquella persona que tiene a Cristo como base, que tiene a Cristo como roca. ¿ven? El refrigerio de Dios comienza a manifestarse notoriamente en nuestras vidas. Y la palabra refrigerio, hermano, cuando uno estudia el idioma griego antiguo,
Curiosamente, como de manera literal, la palabra refrigerio no la encontramos, hermano, en el Antiguo Testamento. O sea, el hebreo antiguo no contempla de manera literal la palabra refrigerio. El hebreo antiguo contempla un sinónimo de refrigerio. Refrigerio lo encontramos de manera literal en el griego antiguo, que es como fue escrito el Nuevo Testamento. Y ese griego antiguo dice que la palabra refrigerio viene de la palabra anapsuxis. Voy a deletrearlo: A-N-A-P-S-U-X-I-S. La palabra anapsuxis es la palabra refrigerio, que está dividida en dos términos. El término ana, que viene de la palabra atrás, y el término suco, P-S-U-C-O, que significa refrescar. Cuando unimos la palabra, hermano, entonces obtenemos que significa aquel que viniendo detrás trae un refresco o un refrigerio permanente. O sea, habla de alguien que estando detrás o en la retaguardia o en un estado de protección o en un estado de amparo o un estado de respaldo. Cuando hablamos de respaldo hablamos de la parte de atrás. Cuando hablamos de espaldarazo estamos hablando de alguien que está impulsando a otro, que le está dando su respaldo. Entonces, la palabra anapsusis habla de aquel que viniendo detrás trae refrigerio permanente a aquel que está amparando, a aquel que está protegiendo, a aquel que está resguardando. Quiero que miremos, hermano, para entender mejor este término, lo que dice el libro de Éxodo, hermano. El libro de Éxodo, en el capítulo 33, versículo 14, dice lo siguiente. 33:14 dice: pero voy a leerlo desde el 13. Dice: ahora, dice el profeta Moisés, ahora si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame por favor tu camino para que te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta gente es tu pueblo. Quiero que meditemos un poquito en esto, hermano, porque estamos hablando de Moisés, el profeta escogido por el Señor para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y usted ya conoce suficientemente a través de la Biblia y de la literatura y de la cinematografía de qué manera poderosa, hermano, Dios utilizó a Moisés para sacar a Israel, con señales, con prodigios, con maravillas, hermano. O sea, de los sucesos más resonantes, más rimbombantes en la historia de la humanidad, debe ser, sin lugar a dudas, la libertad, la liberación que trajo el Señor, nuestro Dios, al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto. Eso y la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que hay tres momentos importantísimos en la historia de la humanidad. El más importante, hermano, o los dos más importantes, son la venida de nuestro Señor Jesucristo, hecho hombre para morir por nosotros, y consecutivamente el descenso del Espíritu Santo sobre el aposento alto de Jerusalén y también sobre los gentiles, hermano. Es un suceso extraordinario, los dos más importantes. Pero el tercero más importante es lo que el Señor hizo con Israel. Lo que el Señor hizo con Israel. De la manera en que lo hizo, a través de plagas, de maravillas, de una demostración de poder que aplastó al ejército de Egipto y a las fuerzas de Faraón y a Faraón mismo. Entonces, este hombre que después de sacar con maravillas, que anteriormente
que había sacado con maravillas al pueblo de Israel y que anteriormente había tenido la experiencia, hermano, de hablar con él a través de la zarza de fuego y de que el Señor se le había presentado para confirmar el llamado y para guiarlo hacia ello. Y después de salido de Egipto, fue convocado al lugar alto, hermano, del monte Horeb. Y allí, hermano, Moisés hablaba cara a cara con Dios. Cara a cara con Dios, de una forma tan impresionante, hermano, que su rostro resplandecía cuando descendía. Ese mismo hombre que veía también como la columna de fuego descendía sobre el tabernáculo y hablaba con él el Señor en el tabernáculo. Ese mismo hombre, mire lo que dice acá en el versículo 13 para que usted entienda un poco mejor. Dice: ahora si he hallado gracia ante tus ojos, dice, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame, por favor, tu camino, que te conozca y haya gracia ante tus ojos. Considera también que esta gente es tu pueblo. O sea, a pesar de todas estas cosas que Moisés había vivido, Moisés insiste en un mayor conocimiento de Dios. Ha visto su gloria, está a punto de recibir la ordenanza por excelencia del pueblo de Israel, que son las tablas de los mandamientos. Pero él dice: a pesar de que he visto todo esto, quiero ahondar, quiero profundizar en tu conocimiento. En tu conocimiento. Y comienza a manifestar una condición del profeta, hermano. Una condición del verdadero siervo de Dios. Una condición de un verdadero adorador, de un verdadero hombre de Dios. Dice: yo te he conocido. Tú estás allí en ese monte, pero nos has convocado a una peregrinación hacia una tierra espléndida. Tenemos todo un camino por delante y tengo un pueblo que está allí con nosotros, 600,000 hombres con sus familias, están allí. Te digo yo: Señor, yo quiero que ese conocimiento se profundice, quiero conocerte más. ¿En qué sentido? Él dice: Señor, yo soy tu siervo, pero yo quiero que tú te glorifiques en el hecho de que este sea tu pueblo. Apareció una manifestación de misericordia, de solidaridad y de empatía de parte del profeta con ese pueblo que Dios había sacado. O sea, el Señor, él le dice al Señor: Señor, yo quiero que tú manifiestes que este pueblo es tu pueblo. Quiero conocerte más, quiero ver esta parte tuya, Señor. Quiero ver cómo traes refrigerio, quiero ver cómo traes consuelo, quiero ver cómo traes satisfacción, quiero ver cómo tu mano trae paliativo, quiero ver cómo suples todas las necesidades de este pueblo que tú has sacado, del pueblo que tú has llamado, le dice el profeta Moisés. Y el Señor responde, hermano, en el versículo 14. Dice: el Señor dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dice el Señor: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cómo lo relacionamos con la palabra anaxusis? Pues sencillo, si la palabra anaxusis habla de alguien que va detrás, respaldando, refugiando, amparando en todos los ámbitos, aquel que va encaminado. Entonces Éxodo 33:14 nos está mostrando la forma en la que el Señor quiere que le conozcamos. Él es nuestro amparo, Él es nuestro consuelo, Él es nuestro refugio, Él es el que nos respalda, Él es el que se levanta a favor nuestro, Él es el que aplasta a nuestros enemigos, Él es el que trae la sombra, Él es el que trae el fuego, Él es el que viene con toda una conspiración a favor de su pueblo. Eso es lo que significa la palabra anaxusis. Y ese es el verdadero refrigerio. El verdadero refrigerio es
es la evidencia, hermano, de que hay un Dios que está con nosotros, de que hay un Dios que no nos desampara, de que hay un Dios que no nos abandona, de que hay un Dios siempre allí trayendo la provisión, siempre abriendo los cielos, siempre trayendo la abundancia, la sobreabundancia, reprendiendo el devorador, aplastando a los enemigos, colocando los ejércitos de ángeles a nuestro favor, disponiendo el espíritu de su espíritu para que nosotros continuemos en la marcha y en este peregrinaje, preparándonos para que nos consolidemos con Él en la eternidad, para que la salvación venga a nosotros, para que la salvación la sostengamos y para que nuestra perseverancia sea recompensada en el reino de los cielos con una corona de vida, hermano. Ese es el verdadero refrigerio, hermano. Algo permanente, un propósito permanente, vivirlo sempiterno con Dios desde ahora, no por momentos. Que no se deba a una oración que hicimos, que no se deba a un devocional que elevamos, que no se deba a un ayuno que hayamos hecho o a una vigilia que hayamos celebrado, hermano. Que sea en todo momento, que esa sea nuestra convicción, que levantemos los ojos al Señor permanentemente, que pongamos los ojos en Cristo en todo momento, en todo lo que hagamos, lo hagamos con Él, lo hagamos con su respaldo, con su complacencia para glorificarlo, para alabarlo de manera santa, correspondiendo al trato que Él nos ha propuesto, hermano. Ese es el refrigerio que recibimos. Y encontramos el sinónimo, hermano. El sinónimo en el Antiguo Testamento, en el hebreo antiguo, lo encontramos en la palabra consuelo, hermano. La palabra consuelo. La palabra consuelo en el idioma antiguo, hermano. La palabra consuelo viene de... La palabra consuelo viene, hermano, de paramutión. Paramutión. Voy a deletreárselo, hermano, para que usted lo entienda. Paramutión, hermano. P-A-R-A-M-U-T-H-I-O-N. ¿Qué significa consuelo? Y el pasaje bíblico que mejor explica el consuelo, porque nosotros podemos entender consuelo de muchas maneras, ¿no? Consuelo es una empatía que podemos sentir por otros en momentos especialmente difíciles. No podemos hablar de consuelo. Si bien el refrigerio, la satisfacción del refrigerio puede ser más amplia, cuando hablamos de consuelo, el consuelo siempre vendrá de un momento difícil. Amén. El consuelo siempre viene como una inspiración que nos lleva a tiempos mejores. Amén. A que una tristeza se convierta en gozo, a que una escasez se convierta en abundancia. El consuelo es una esperanza que viene. El consuelo es la confirmación, la ratificación de un respaldo. Estoy aquí contigo. Te abrazo, te abrigo en el momento difícil. Estoy contigo. Estoy transmitiendo un deseo de que tu situación, su situación cambie. Traigo un paliativo para amilanar la sensación de tristeza, de desolación. Eso es el consuelo, ¿ven? Pero la exponencia más grande de consuelo la encontramos en la carta de Pablo a la iglesia de Filipos, en los Filipenses. Miremos Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, versículo 1 dice lo siguiente, hermano. Filipenses 2, versículo 1 dice lo siguiente. Dice, hay un título que dice el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo. Dice, por tanto, ese por tanto nos va a invitar a que leamos entonces ahorita lo anterior al capítulo 2, lo inmediatamente anterior. Dice, por tanto, si hay algún aliento en Cristo, en otra versión dirá consuelo, aquí habla aliento,
Por eso hablaba de inspiración. Por tanto, si hay algún aliento, si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión con el Espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión, completad mi gozo a fin de que penséis de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. Paremos un momento allí. ¿Cómo es de extraordinaria, hermano y hermana, la coherencia del discurso del apóstol Pablo? Y es una coherencia tan notoria que uno comienza a comprender que ningún análisis humano, ninguna filosofía, ninguna estructura intelectual puede establecer tal coherencia, hermano. El apóstol Pablo dice que todo ese conocimiento anterior, sus experiencias religiosas, su estirpe, su genética, su consanguinidad, su statu quo de judío, es algo que en su nueva vida no aporta en nada. Lo considera por basura, correcto, con tal de tener al Señor, menguando a Él, desarticulando todo lo antiguo y permitiendo que el Señor impere sobre su vida. Hay un pasaje en la palabra donde el apóstol Pablo dice, invita a que indaguemos, a que evaluemos si el Espíritu Santo está con nosotros. Él dice, si es que el Espíritu está en vosotros. Es algo que él invita a hacer y lo ratifica en otros escenarios también permanentemente. Y dice, si el Espíritu está en ustedes. O sea, es algo que es importante para el apóstol Pablo, y es importante porque él comprende cabalmente que sin el Espíritu de Dios, hermano, cualquier obra cristiana es infructuosa. Sin el Espíritu Santo, hermano, es imposible cumplir con el supremo llamamiento. Sin el Espíritu Santo es imposible acceder a la convocatoria que el Señor nos ha hecho. Por eso Él está diciendo, por tanto, si hay algún consuelo, si hay algún incentivo en el amor, si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu. ¿Qué está queriendo aquí decir el apóstol Pablo, hermano? Lo que está queriendo decir es que hay una necesidad imperante en nosotros. Se llama la comunión con el Espíritu, o la comunión en el Espíritu. Esta comunión en el Espíritu, hermano, en el Espíritu Santo, que es similar a el andar en el Espíritu, del que habla Romanos capítulo 8, lo que está queriendo decir es, si quiere recibir consuelo en Cristo, si quiere ser inspirado, incentivado por el amor, y además dice, si quiere que esté en usted el afecto profundo y en usted se manifieste alguna compasión, que es sinónimo de misericordia, que es sinónimo de clemencia, que es sinónimo de solidaridad. Si quiere usted tener estas cosas, debe tener una comunión con el Espíritu de Dios. Sin ese Espíritu es imposible recibir consuelo. Sin ese Espíritu es imposible, hermano, recibir refrigerio. Sin ese Espíritu es imposible, hermano, recibir esa satisfacción de la que hablamos. Sin ese Espíritu no podrá venir ningún paliativo, ninguna solución, ninguna resolución a mis problemas, a mi condición de desgracia, a mi estado caído, a mi estado de desolación, de corrupción, de pecado, de muerte, de destrucción. Si no está el Espíritu Santo, es imposible que venga, que se manifieste en mi vida una obra regeneradora. Es imposible, hermano.
Y si lo relacionamos, hermano, no me aparte de la vista ese pasaje de Filipenses, para que volvamos un momento, hermano, déjenmelo ahí guardadito por un momento, para que vayamos una vez más al libro de Hechos de los Apóstoles, que fue donde arrancamos la enseñanza. Capítulo 3, otra vez lo miramos, versículo 19, miremoslo, dice: por tanto, cuando hablamos de por tanto, estamos hablando de una cláusula que Dios está poniendo, una condición. Cuando usted encuentra en las instrucciones apostólicas la palabra por tanto, estamos hablando de que Dios está colocando una condición, está colocando una cláusula a la que tendremos que recurrir para que la promesa, para que el pacto, para que el contrato con Dios se perfeccione. Dice, por tanto, estamos hablando de refrigerio, ¿no? Dios nos ha manifestado, nos está explicando lo que es el refrigerio, algo extraordinario que viene de parte de Dios. Dice, por tanto, la cláusula, la condición: arrepentíos y convertíos. Paremos ahí un momento. Por tanto, arrepentíos y convertíos. Yo creo que un mediano entendimiento del castellano nos ayuda a comprender lo que es el arrepentimiento, del cual hemos hablado muchas veces, explicándolo desde lo literal y desde lo gramatical, desde la palabra misma, donde hay elementos como el dolor por haber hecho lo malo, el dolor por haberle fallado a Dios, el dirigir nuestras decisiones, nuestra voluntad hacia hacer algo contrario a lo que antes hacíamos mal. Eso es básicamente el arrepentimiento. Lo entendemos, ¿cierto? Aquí está acompañado además de la palabra convertidos. El apóstol Pablo en otra parte, en Hechos de los Apóstoles, dice: el que cree, apártese del mal. Usted podría asociar arrepentimiento con creer. Si usted hiciera una relación, un ejercicio de relación, podría relacionar creer con arrepentimiento. O sea, el que cree verdaderamente, no nominalmente, no aparentemente, sino realmente, accede al arrepentimiento. Y las otras palabras que podemos relacionar es: apártese del mal, con la palabra convertidos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? La palabra de Dios nos enseña, hermano, que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir esto? No puede haber un verdadero arrepentimiento sin antes haber venido un convencimiento del pecado. Un convencimiento a nivel macro del pecado. Y se lo voy a explicar a través de la experiencia del Señor Jesucristo con Pedro. El Señor Jesucristo aparece, los llama, su llamado es contundente. La palabra nos muestra en el Evangelio que llamó al uno, al otro, y todos inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo. Ese es un efecto que produce el Señor, el poder de Dios, el poder de convencimiento del Señor es inmediato. La reacción es inmediata. Pero ¿dónde vino un profundo convencimiento? Inmediatamente después de eso, el Señor los lleva, hermano, a hacerles entender el llamado que les había hecho. Los lleva en momentos donde no hay bonanza para pescar, momentos donde la pesca estaba siendo terrible. Los lleva, les da una indicación acerca de dónde arrojen las redes. Llevaban toda una noche tratando de pescar y no pudieron, pero arrojan las redes haciéndole caso, tal vez a regañadientes al Señor. Y cuando las sacan, las redes se rompen de tanto pez que pescan. Eso se conoce como la pesca milagrosa. Inmediatamente después de esto, Pedro, hermano, se pone de rodillas
y le dice al Señor: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Y aquí quiero hacer una diferencia, hermano, entre lo que hace el rezago de conciencia que le queda a la humanidad con el arrepentimiento que proviene de la revelación del Espíritu. Escuche esto. Cuando usted habla con alguien, un mundano cualquiera, esa persona entiende que robar y matar y tal vez violar está mal. Entonces la persona evalúa su vida rápidamente y dice: yo no soy asesino, yo no he robado a nadie, soy bueno. No es capaz de mirar más allá de algunas características del hombre malvado. Eso lo hace el retazo de conciencia que medio le queda a la humanidad. Él logra hacer eso. Pero cuando viene el Espíritu Santo, cuando se manifiesta la palabra de Dios con el Espíritu, el Señor Jesucristo se presenta con su Espíritu, nos convence de que somos íntegramente pecadores, con la capacidad, con la naturaleza de hacer todo lo malo. Aparece ante nuestros ojos, se revela ante nuestras vidas, hermano, una condición de un pecador consumado. Por eso Pedro sintió vergüenza. Pedro no se quedó pensando si era ladrón o era asesino y se creyó bueno. No, Pedro entendió que cada molécula de su cuerpo, cada espacio de su alma, de su corazón, era el de un pecador. Se sintió mal, le fue revelado esto y trajo a su vida inmediatamente, por inspiración del Espíritu, el arrepentimiento. Es una obra que la hace el Espíritu Santo y que se consuma, se perfecciona en aquel que reconoce, que toma la herramienta de la humildad y de la mansedumbre para decir: Señor Dios, lo que tú me estás mostrando es verdad. Soy un pecador, soy un pervertido, soy un degenerado, soy un terrible, soy un malvado completo. Pero hay gente que se le resiste al Espíritu Santo, hermano. Pero no, es que yo soy como bueno, yo no soy tan malo, no soy como la Madre Teresa de Calcuta, pero estoy como 2 escaloncitos abajo. Voy ahí como María Magdalena, 3 escaloncitos abajo de María, Madre. Ahí estoy yo no soy tan malo, yo no le he hecho daño a nadie. ¿No le ha hecho daño a nadie? La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 2 que no hay ni uno bueno, no hay ni un justo. Por obviedad, hermano, por obviedad deberíamos reconocer que somos perversos, hermano. ¿Por qué digo por obviedad? Por cómo está la tierra, por cómo está la creación, por cómo está la humanidad. Con solo esa fotografía, que en estos tiempos donde se multiplica la información a través de la tecnología, donde abunda el registro fílmico y fotográfico, debe quedar más que claro que no hay ni uno bueno. Pero aún así necesitamos un empujoncito, necesitamos que la luz que muestra todo, que es la del Espíritu, alumbre, para que no queden dudas. Y ante esa evidencia, aún hay seres, hay personas que son capaces de decir: yo no soy tan malo, yo soy como bueno, eso que se está viendo no es verdad. Igualito que Caín. Pero mire, la sangre de su hermano clama, ahí está el manchón de sangre. Usted mató a su hermano, que no. La gente es así. Esos son los que resisten al Espíritu, hermano. Los que no lo resisten dicen: de verdad, soy terrible,
soy malvado, soy pecador. Y hay una cosa que nos pasa como con Pedro. Señor, soy tan malo que deberías alejarte de mí. ¡Qué vergüenza! Esa fue mi experiencia cuando el Espíritu de Dios vino sobre mi vida. Me sentía, quería que la tierra me tragara, hermano. Cuando el Señor Jesús se presenta a mi vida, digo, ¿de dónde sale este ser tan lleno de misericordia y de amor que viene a abrazar a un hombre malvado? Ese gesto de amor del Señor, que hace parte de lo que se conoce como refrigerio, hacía que yo me sintiera aún peor de pecador, hermano. Pero entonces, poco a poco, logré empezar a comprender lo que el Señor quería hacer conmigo. Claro, su luz estaba evidenciando el hombre terrible que era yo, pero también su amor me estaba convocando a que ese pecador yo quiero transformarlo. Por eso la palabra dice en Hechos, arrepentíos, que es cuando se revela nuestra realidad, nos arrepentimos, decimos, Señor, somos unos terribles, me siento muy mal por esto, no quiero hacerlo más. Y dice, y convertíos. Aquí necesitamos entender el convertíos, hermano. Bajo nuestras fuerzas, bajo nuestro criterio, bajo nuestras concepciones, es imposible convertirnos de la maldad. Y lo digo porque en medio de nuestras fechorías fueron muchas las veces que nosotros dijimos, caramba, estoy haciendo mal las cosas, pero no éramos capaces, nuestra naturaleza no nos dejaba, nos era supremamente difícil, básicamente imposible redireccionar nuestra vida. Cuando la palabra habla de convertidos, no está diciendo que nosotros lo intentemos con nuestras fuerzas, sino que el Señor está colocando a disposición, hermano, a su Espíritu para que alcancemos el objetivo de la conversión, que se traduce, hermano, en la evidencia de la intervención del Espíritu en nosotros. O sea, es una aceptación. Aceptamos al Señor Jesucristo en el arrepentimiento, aceptamos a su Espíritu para la conversión, y eso comienza a manifestarse en nuestra vida, con el objetivo, como dice el versículo 19, de que nuestros pecados sean borrados, de que nuestra naturaleza comience a ser transformada, y allí, en ese estado, dice, la presencia del Señor traerá tiempos de refrigerio. Entonces, hermano, un verdadero refrigerio lo empezamos a ver notorio, lo empezamos a palpar, lo empezamos a ver desarrollado, efervescente, en el momento en el que ya vemos que Dios está interviniendo en nosotros realmente, hermano. Es como cuando usted tiene ganas de reformar su casa. El momento donde la cosa se toma que es en serio es cuando está aquí la retroexcavadora, los que van a derrumbar paredes, los que van a levantar paredes, los que van a reorganizar todo, los que van a remodelar todo. Cuando está el cemento, los ladrillos, las losas, el mármol, todo el material está acá, todo comienza que la gente pasa y dice, acá hay obra. El letrero de la curaduría está allí pegado frente a la obra. La gente pasa y dice, acá hay una obra, acá están haciendo un edificio nuevo. Allí, en ese momento, es cuando empezamos a vivir realmente la satisfacción. Claro, el anuncio de lo que Dios quiere hacer en nosotros trae una expectativa de satisfacción. Volviendo a la samaritana, cuando ella escucha esto, dice, uy, caramba, ¿dónde? Ella creyó que era un agua mágica. ¿Dónde está esa agua que va a evitar el suplicio de venir a sacar agua de este pozo? Les tengo noticias. En cuanto al agua terrenal para la sed,
¿Usted qué cree que le tocó a la samaritana? ¿Seguir saliendo al mediodía? Sí. Ella le tocó seguir sacando agua del pozo para tomar y para comer, para preparar los alimentos. Pero espiritualmente tuvo acceso a la fuente poderosa del Señor Jesucristo, de Dios, que fue la que trajo un verdadero consuelo, hermano. Porque, hermano, perdónenme, si lo principal que Dios trae a nuestras vidas es la vida eterna, ¿qué puede superar la satisfacción, el consuelo que trae saber que vamos a vivir para siempre? ¿Qué puede superar eso, hermano? Y más aún cuando ese vivir para siempre es estar con Él por siempre a su lado, hermano. ¿Qué puede superar? ¿Qué cosa terrenal? ¿Y hasta qué cosa celestial puede superar la vida eterna? Claro, el cielo está lleno de cosas espléndidas, hermano. Ríos tremendos, maravillosos, una ciudad que no tiene igual, materiales que no hay en la tierra, casas, jardines, espacios y cosas impresionantes que están en el cielo, extraordinarias. Todo eso trae satisfacción. Y más satisfacción de la que cualquier cosa terrenal nos pueda brindar. Pero nuestro principal consuelo, hermano, es que todas esas cosas las vamos a vivir al lado del Señor y lo vamos a vivir por siempre, hermano. Ese es el principal regalo. Y ese el entendimiento del refrigerio en el que tenemos que enfocarnos, hermano. Y todo esto nos lo quiere dar Dios. Pero hay algunos que se resisten a esto, a la revelación del Espíritu. Y esa primera revelación nos muestra la condición de pecadores. Y ahí se quedan muchos. Ahí esta iglesia predica muy duro. Ese Dios es muy duro. Yo mejor me voy con Buda, que ese no es tan bravo. Yo mejor me uno a la nueva era y comienzo a practicar la meditación trascendental que nunca me juzgará. Hermano, lo que hace el Espíritu Santo, hermano, y la palabra de Dios, eso que usted tanto llama juzgar, pues eso es lo que hace, hermano. Juzgarnos, nos pesa, revela nuestra real condición. Eso es juzgar. ¿Que es vergonzoso? Sí. ¿Que es duro? Sí. Especialmente cuando sale a la luz la maldad oculta, la que no se veía. Pero qué bueno es eso, hermano, porque Dios lo hace para darnos la pauta, para abrirnos una puerta, para ser transformados, hermano, para empezar a ver una intervención de Dios en nuestra vida y para vivir ahora sí el refrigerio que todo hombre busca, hermano. Porque si usted mira, el hombre anda en desolación, el hombre anda en afanes, el hombre anda perdido, hermano. Busca consuelo en los hombres, busca consuelo en el trabajo, busca consuelo en el estudio, busca consuelo, refugio en el licor, en las drogas, en el entretenimiento, y nunca lo encuentra, hermano. El hombre está buscando eso. Los consultorios de los psicólogos están repletos de gente, los consultorios de los psiquiatras están invadidos de gente. Como nunca antes se producen ansiolíticos, antidepresivos, las farmacéuticas están tapándose en dinero, dándole toda esta medicina a los seres humanos y no encuentran la solución, hermano. Algunos se autoconvencen de los pasos de autosuperación. Uno mira las redes, voy a darles una pauta de autosuperación. Quita lo tóxico de tu vida. ¿Y qué es lo tóxico de tu vida? Quita las malas compañías de tu vida. Y si de la mala compañía es usted, ¿se va a autoeliminar usted? Ve cada mañana salir el sol y sonríe. Hermano, cuando una persona entra en una profunda depresión, puede salir el sol más hermoso, puede salir el arco iris más hermoso, puede estar en la playa más paradisiaca, puede estar en el lugar más espiritual, pero la depresión le va a ganar, hermano. El mundo está demostrando su decadencia, y su decadencia se traduce en la
inexistencia de un verdadero consuelo, de un verdadero refrigerio que solamente Dios puede traer. Y estamos hablando del Dios de Israel. Solamente por Jesucristo puede venir, hermano, y por el Espíritu Santo de Dios. Y bien lo decía el profeta Isaías, hermano, en 28, que los profetas sí que sufrieron, hermano, pero más allá de los padecimientos físicos o psicológicos que un profeta podía vivir, la gran aflicción de los profetas, la gran aflicción por excelencia, era ver un pueblo que rechazaba a su Dios. Esa era la mayor aflicción de un profeta. Miren lo que dice el libro del profeta Isaías. Todos ellos traspasados, aserrados, apedreados, rechazados. Una vida tremenda vivieron los profetas, hermano. Los profetas antiguos sufrieron mucho. Miren lo que dice el 12, versículo 12 del capítulo 28. Dice: a ellos había dicho, este es el reposo, da reposo al cansado, este es el lugar de descanso, pero ellos no quisieron escuchar. Eso que pasa con Israel, hermano, o que pasó con Israel, es lo que pasa con la humanidad hoy. Hermano, Dios no se queda únicamente en mostrarnos nuestra maldad. Dios muestra nuestra maldad, pero con el profundo deseo de transformarnos, de sacarnos de nuestro estado de perdición, de convertirse en nuestro respaldo, hermano, de convertirse en nuestro amparador, de convertirse en nuestra cobertura, de convertirse en nuestro Padre, hermano, en nuestro protector, en nuestro alto refugio. Pero la gente rechaza esto, hermano. Lo rechaza porque no acepta lo que Dios muestra. Pero especialmente lo rechaza, hermano, porque las personas aman el pecado. Porque aman seguir pecando. Yo meditaba en estos días, hermano, por poner un ejemplo, porque uno puede poner ejemplo de todos los pecados. El que ama el sortilegio, el que ama la adivinación, el que ama la fornicación, el que ama el adulterio, el que ama la mentira, el que ama la lascivia, la lujuria, la envidia, los celos, la ira, la idolatría. Pero meditaba especialmente en aquellas personas que aman el hablar mal. Meditaba en aquellas personas que son maledicientes. Meditaba en aquellas personas que son quejosas, que son protestonas, que son calumniadoras, que son murmuradoras, que pecan constantemente con la boca, que son rezongonas, que son insolentes. Y a esas personas, hermano, les pasa comúnmente que sus vidas no salen de la desgracia, hermano. Tal vez están en una iglesia, tal vez leen la Biblia, tal vez oran, tal vez han visto cosas que Dios ha hecho, pero hay una enorme dificultad de salir de la desgracia, de la ruina, de la enfermedad, de la desolación. Y eso es, hermano, eso es porque pecan con la lengua, hermano. Es que el rechazo, cuando aquí el profeta Isaías habla de que no quisieron escuchar, no habla literalmente de gente que se colocó las tapones en los oídos para no oír lo que Dios tenía por decir, ni para oír lo que el profeta tenía por hablar, sino que fueron personas que con sus actos le dijeron no al Señor. Y es el acto, hermano, así como la fe respaldada por obra, la incredulidad, hermano, que es lo contrario, también está
fundamentada en obras, pero en obras de pecado. O sea, con el pecado, con la deliberación, con el amor por el pecar, la gente le está diciendo no al Señor. No al Señor. Y en el caso, hermano, del que habla mal, del que murmura, del que calumnia, del que critica, del malediciente, aparentemente le dice que sí al Señor, pero con sus actos, hermano, con sus actos le está diciendo que no a Dios. Y ese no, hermano, a Dios, ese portonazo a Dios, es una imposibilidad para poder acceder a un verdadero refrigerio, a un verdadero reposo. Se cierra la puerta a la experiencia de tener un Dios que por encima de nosotros nos está guardando, hermano, nos está protegiendo, nos está amparando. Por eso, volviendo otra vez al pasaje, hermano, de Filipenses, ya casi vamos a terminar. El apóstol Pablo diciendo, verifiquen que el Espíritu Santo esté en ustedes para que haya consuelo en Cristo, para que haya incentivo en su amor, para que haya afecto profundo y compasión. Y estando allí, en el versículo 2 dice, completad mi gozo. Completad mi gozo. ¿Eso qué significa? Completad mi gozo es corresponder correctamente a la propuesta de Dios. ¿Cuál es el gozo del apóstol Pablo? Que usted le diga sí al Señor, sí, amén, y que sus actos, hermano, y su vida se encamine al propósito verdadero de Dios. Dice, completad mi gozo a fin de que penséis de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. Amén. Una misma cosa. Y ese arrepentimiento del que habla Hechos de los Apóstoles, hermano, esa conversión que tiene que ser notoria en nuestra vida por el Espíritu de Dios, está explicada allí. Sigue diciendo, mire lo que es el arrepentimiento y especialmente la conversión consecuente a ese arrepentimiento. Dice, no hagáis nada por rivalidad. Esto es arrepentimiento. No hagáis nada por rivalidad, ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos. Dice, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, que es el ejemplo que tenemos que replicar. Dice, existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, dígale a que está al lado, obediente, dígale, obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. De modo que, amados míos, así como habéis obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, dígale que está al lado, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿La salvación se puede perder? Sí. ¿Qué garantiza que no se pierda? Ocupémonos de ella con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer, para cumplir su buena voluntad. Amén. Hacedlo todo sin murmuraciones, oiga, y contiendas. Hacedlo todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida,
y perversa, en la cual vosotros resplandecéis como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida, así yo podré gloriarme en el día de Cristo, de que no he corrido ni he trabajado en vano. Amén. Hermano, allí está el Señor dispuesto para nosotros. Si permanecemos en Él, hermano, Él nos da el querer y el hacer. Pero dependerá de nuestra decisión. Si nosotros decidimos estar en su presencia, Él garantizará, hermano, que lleguemos al perfeccionamiento y que tengamos el gozo de la vida eterna con Él. Pero si decimos que no, hermano, la naturaleza perversa, la naturaleza malvada prevalecerá en nosotros, hermano. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar, hermano. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en todo esto, mi hermano. Vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, hermano. Y aceptemos, hermano, lo que Dios muestra. Aceptémoslo. No nos resistamos a eso. No seamos orgullosos ni obstinados, hermano. Y partiendo de allí, clamemos a Dios para que Dios haga una obra de verdad notoria en nosotros, hermano. Y que el Espíritu Santo de Dios produzca el fruto en nuestras vidas, amén. El fruto que va a ser siempre agradable al Señor. Vamos a orar, hermano. Yo le invito a usted que incline su cabeza allá en su casa, su rostro. Empieza a hablarle al Señor, amén. Bueno, Padre amado, te bendecimos en esta tarde ya. Te glorificamos, te exaltamos en esta hora, Señor. Te damos gracias por tu palabra poderosa, Señor, que viene de tu trono, Señor, con revelación, con rema a nuestras vidas, Señor, que trae entendimiento y profundidad, Señor. Te damos gracias por esto, Señor, y nos sentimos alegres porque nuestro Padre ha hablado a nosotros, Señor. Gracias, Rey de la Gloria. Gracias, Señor. Tienes allí un refrigerio, Señor, especialmente dispuesto para nosotros, Señor, especialmente diseñado para demoler toda carga, Señor, para destruir toda aflicción, para destruir, Señor maravilloso, todo dolor, todo menester, Señor, para quitar de nosotros toda preocupación, Señor, todo vituperio, Señor, toda dolencia, Señor maravilloso, toda angustia, todo agobio, toda zozobra. Tú la quitas por tu refrigerio, Señor. El proveedor de todas las cosas, Señor, el amor que solamente viene de ti, la inspiración, el incentivo, la esperanza que viene por ti, maravilloso Dios, el gozo, la paz, el júbilo, el regocijo que ese refrigerio trae, está dispuesto, Señor. Por eso nosotros hoy creemos en lo que la luz muestra, en lo que tú hablas, Señor maravilloso. Señor, perdona nuestros pecados, Señor maravilloso. Perdona nuestras faltas, nuestros errores. Señor, perdona todo lo malo, Señor. Hoy ratificamos y entendemos, Señor maravilloso, que te necesitamos. Señor, necesitamos tu poder, Señor. Necesitamos tu gloria, tu presencia, Señor, actuando en nosotros, Señor maravilloso. Hoy decimos no al pecado, no a la maldad, no a la obra de la carne, no a la obra perversa, Señor. Hoy, Señor, te decimos
queremos lo bueno, lo santo, lo puro. Señor, queremos el fruto tuyo, Señor, queremos el fruto del Espíritu, Señor maravilloso, fruto de arrepentimiento, fruto de alabanza, la gloria tuya actuando en nosotros, Señor maravilloso. Glorifícate en nuestras vidas, Señor maravilloso, glorifícate, Señor. Accedemos, Señor, al escenario de la conversión, de la transformación, de la renovación del entendimiento, Señor, de los corazones, Señor maravilloso, de las mentes, Señor maravilloso. Hoy pedimos que eso, Señor maravilloso, eso venga, se manifieste en nosotros, Señor, y que traiga unidad y unanimidad y un mismo pensar y un mismo sentir, maravilloso Dios, y coinonía, Señor, en nosotros, contigo, en nosotros como hermanos, como iglesia. Glorifícate allí, Señor maravilloso, y accedamos a ese refrigerio, a ese reposo, Señor, a ese descanso que solamente tú traes, Señor maravilloso. Rey de la gloria, glorifícate en medio de tu pueblo, Rey amado. Glorifícate en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo. Toca las vidas de mis hermanos, ministra esa gloria, Señor. Trae convencimiento, trae capacidad, trae fundamento, trae inspiración, Señor maravilloso, a la vida de mis hermanos, Señor. Regeneración, transformación, libertad, Señor. Libera a tu pueblo, maravilloso Dios. Señor, libéralo en el nombre de Jesucristo. Rompe las cadenas, rompe los eslabones, los grillos, en el nombre de Jesucristo. Glorifícate, Señor, en medio de nosotros, Señor. Y como diría Moisés, Señor maravilloso, que en esto te conozcamos, Señor de la gloria, que seas tú nuestro Dios y que seamos nosotros tu pueblo, Señor. Pero más que una ley en piedra, graba tu ley en los corazones, Señor, y danos tu espíritu y el río de la gloria de tu espíritu, Señor. Decimos sí, queremos andar allí en medio de ese poder, Señor. Aceptamos esta propuesta, Señor, para que cada vez que queramos bebamos, para que cada vez que queramos nos sumerjamos, para que cada vez, Señor maravilloso, Señor, contemplemos en cada momento un refrigerio permanente, un refrigerio continuo, un refrigerio perpetuo, Señor, en tu presencia, por medio de Cristo, la capacidad de entrar siempre confiadamente en tu presencia, de creer que tú estás allí, Señor maravilloso, de que tú estás con nosotros, de que tú nos bendices, de que tú te regocijas en bendecirnos, en proveernos, en darnos todo lo que necesitamos, Señor. Queremos andar en esa dimensión de las cosas, Señor, que a donde vayamos nosotros, tú estés con nosotros. A donde tú vayas, nosotros estemos contigo, Señor de la gloria. En el nombre de Jesús, y tu poder allí, glorificándote con señales, prodigios, liberaciones, sanidades, Señor maravilloso, Señor santo, Señor de la gloria, maravillas en todo momento, Señor santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias en esta hora, Señor, y pedimos para todo este pueblo que está escuchando, que está atendiendo, que esa obra prodigiosa, Señor, sea notoria en el nombre de Jesucristo. Coloca sello en nosotros, Señor. Coloca sello en nosotros, Espíritu de Dios. Llénanos, rebosa, trae bautismos, Señor, trae, Señor maravilloso, trae manifestación tuya, llenura, Señor, sumergimiento en tu presencia, Señor. Llena los redomas, llena las almas, los recipientes, Señor. Llena los corazones con tu unción, con tu fuego, Señor. Llena nuestros niños, llena nuestros jóvenes, llena las mujeres, los varones, los ancianos, los matrimonios, las familias. Que los altares, Señor, estén llenos de tu presencia, de tu fuego, Señor. Que los tabernáculos, que nuestros corazones estén llenos de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, avívanos y utilízanos en esa dimensión de las cosas, Señor. Que el poder sea palpable, que el poder sea tangible, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias, Dios. Que esta palabra, Señor, quede grabada en los corazones, Señor. Y allí rinda fruto, Señor, al 30 por 1, al 60 por 1, al 100 por 1, Señor.
para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Dios. Atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas y la echamos al abismo por el poder que hay en ti, Señor. También oramos, Señor, para que traiga recompensa, Señor, por la obediencia, por la lealtad, la fidelidad, Señor, reconociendo que tú eres el sumo sacerdote delante del Padre que media por nosotros, Señor. Reconocemos que eres el Cristo, Señor maravilloso, que eres el mediador, Señor, el único. Y pedimos conforme a esto que reprendas el devorador de las vidas y abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia. También, Señor, también oramos, Señor, bendiciendo lagares, graneros, despensas, lugares de reserva en el nombre de Jesucristo, Señor. Que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, y que prosperemos en todo como nuestra alma prospera. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Dios. Señor, oramos también por el poder de tu palabra, Señor, y de tu poder, Señor. Señor, como dice tu palabra, que por la llaga tuya somos sanados y curados. Ahora mismo declaramos deshecha toda enfermedad en los cuerpos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Toda enfermedad quede clavada en la cruz del Calvario, y todo espíritu de enfermedad queda atado y echado al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Al abismo, Señor, todo esto, Señor maravilloso. Gracias, Dios. Oramos, Señor, también por las personas que han cumplido años. Oramos por Esperanza Herrera, Señor, que cumplió años, Señor, en estos días. La bendecimos, Señor, a nuestra hermana. Bendecimos su casa, su familia, su trabajo, Señor. Bendecimos su vida, Señor, que este sea un año muy extraordinario para ella, lleno de maravillas, de un conocimiento profundo tuyo, Señor, de experiencias poderosas, Señor, de un mayor nivel de gloria, de un mayor nivel espiritual para ella, Señor. Señor maravilloso, en el nombre de Jesucristo bendecimos sus manos, sus pasos, su casa es bendita en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Dios. Y por todos nuestros hermanos también oramos, Señor, como lo hizo Aarón. Que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, Señor, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Señor, danos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Afírmanos en el gozo de la salvación, Señor, y acampa tú, Señor, alrededor de los que te tenemos, defendiéndonos, Señor maravilloso. Señor, danos tu espíritu abundantemente, espíritu de temor, de consejo, de poder, de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, tu plenitud, tu chequina, tu columna de fuego sobre nuestras cabezas, Señor. Oramos como lo hizo Jabes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal, para que no nos dañe. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mis hermanos amados, Dios les bendiga mucho. Un abrazo para todos, para todas sus casas, que esta semana es una semana llena de bendición, de respuestas de parte de Dios y de cosas poderosas. Y nos vemos el martes para la oración, para el tiempo de oración. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén y amén.